Buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión, la profesora Tania y mi persona nos corresponde abordar y trabajar con ustedes el tema de enfoques educativos. Para efectos de la clase, vamos a trabajar el conductismo, el constructivismo y el pensamiento complejo. Ujú, Buenas tardes a todos. Ojalá que disfruten la clase. ujú. Bueno, en primera instancia, recordemos que toda práctica educativa requiere un análisis y una reflexión. ¿En qué sentido? En que vamos a ver teorías y a la vez vamos a ver prácticas en la cual tenemos que generar procesos justamente reflexivos de lo que enseñamos, cómo enseñamos, a quiénes enseñamos. Entonces depende mucho del contexto en el cual nos vemos permeados. En ese sentido, se han dado enfoques tanto tradicionales como actualizados en lo que es la parte educativa. Entonces, ese enfoque es esos lentes con que vamos a mirar una realidad. Desde esta perspectiva hay un concepto de persona, hay una teoría, hay escuelas, hay pensamientos, hay una didáctica, es decir, cómo instrumentalizo ese enfoque en el cual vamos a incidir en las poblaciones. Eh, desde acá, desde esta línea, surgen preguntas y cuestionamientos como las que vemos ahorita, es ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Uh-huh. ¿Cómo es la metodología? ¿Con qué enseñamos? ¿En cuándo enseñamos? Y el objetivo para qué enseñamos. Son preguntas que nos debemos hacer los educadores cuando vamos a trabajar con las poblaciones. En todo momento es trascendental cuestionarnos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a repetir, vamos a de repente pensar que somos los que tenemos el conocimiento, o qué perspectiva de personas queremos formar, o más bien es un aprendizaje más conjunto, más colaborativo, más crítico. Es decir, esas preguntas nos ayudan a generar mejores prácticas educativas. Pues bien, hoy vamos a iniciar en primera instancia con el conductismo. El conductismo, todos hemos pasado por este enfoque. ¿En qué sentido? Recordemos un poco tal vez la escuela, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación que estamos ahorita universitaria. ¿En qué sentido? En que muchas veces el conocimiento nos es impuesto, es decir, lo absorbemos y vamos a hacer exámenes para rendir. Uh-huh. ¿Quién nos recuerda cuando estábamos en la etapa del kinder y nos daban unas postalitas por alguna conducta buena que tuvimos o algún castigo que tuvimos? Pues bien, eso responde a lo que es el conductismo. Hay un autor, sí, que es Pavlov. Ustedes pudieron tener un acercamiento en las lecturas, en el cual hay una campanita, ¿verdad? Que ese va a ser el estímulo, ¿verdad? En el cual el perro le genera una respuesta que es la comida. Entonces, él es un gran pensador, proviene de las corrientes psicológicas, entonces es muy, como lo bien lo dice la palabra, es muy conductual. Vamos a esperar una respuesta ante un estímulo. Entonces, el conductismo, desde la premisa teórica, del bagaje teórico, va a ser muy memorístico. Es decir, ¿quién nos recuerda esos exámenes que tuvimos, como ahorita recordábamos en la escuela, en el cual nos daban fichas, nos daban libros, en el cual teníamos que recitar, reaprender muchas veces para después ir a depositar, digamos así, ese conocimiento a un instrumento o un examen? Entonces, esta perspectiva fue y es actualmente acogida por muchas personas educadoras
lo siguen utilizando. No hay, eso sí que es satanizar, digámosle así, la memoria. La memoria es necesaria y hay diferentes tipos de memoria. Sin embargo, si solo utilizamos como forma de aprendizaje, la memoria queda muy corta esta perspectiva. Pero bueno, retomando esto del conductismo, la repetición es uno de sus premisas, el reforzamiento de esa respuesta acertada, y esto va conformando hábitos y nuevos comportamientos en las personas. Entonces, desde esta línea, como vemos en la imagen, todos somos como tabula rasas, es decir, nos insertan o nos sometemos a conocimientos que él o la docente quiere generar. Entonces la historia remonta a los años de 1927, desde esta línea de Pavlov, entre la relación entre estímulos y respuesta. Hay otros pensadores, otros grandes autores como Watson, Guthrie, Skinner, estadounidenses, que trabajaron todo lo que es la modificación conductual. En los años 60 se popularizó este enfoque conductual entre los psicólogos clínicos, y la parte de la educación lo tomó también como un referente en el cual se apropió. Y llega a los 90, en el cual se le hace una crítica a este modelo y no considera experiencias, pensamientos ni sentimientos. Es decir, se pasa a un materialismo y un materialismo importante, el objetivismo, es decir, el sentir de la persona no es tan relevante. Entonces, todo lo que es medible y observable es lo que cuenta como parte de la historia de este enfoque. Algunos principios que rigen el conductismo es los que podemos visualizar acá en la pantalla. Está regida por leyes, está sujeta a variables ambientales, siempre va a ser, vamos a buscar ese cambio conductual, tiene que ser identificable, observable. Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Por ejemplo, recordemos, estamos en una sesión de clases de niños, entonces queremos que el niño se porte bien, ¿verdad? ¿Qué es portarse bien? Desde la perspectiva va a ser siempre docente, es decir, estar probablemente en silencio. Entonces, si se porta bien, genial, tiene su sticker. Si se porta mal, va a la esquina, ¿verdad? A la esquina del aula, del salón de clases, para incidir en su conducta, y ojalá que las próximas sesiones el niño o niña ya tengan una conducta adecuada de acuerdo a la perspectiva docente. Dice que las metas conductuales son específicas, discretas e individualizadas. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora, o sea, es inmediato en ese mismo instante. En la antigüedad, por ejemplo, a las personas que no aprendían de acuerdo al docente correctamente, le tiraban, por ejemplo, un borrador, le tiraban una tiza, o algunos les ponían en el piso, ¿verdad?, sobre maíz, para que pudieran aprender supuestamente de manera correcta. Entonces sufrían ciertos castigos muy fuertes, incluso dolor físico, y luego viene el dolor más emocional, para que el sujeto aprenda. Entonces viene acá, dentro de este enfoque, a tener distintos tipos de modelos. En este caso, tipos de aprendizaje, en este caso el condicionamiento clásico. Entonces, como antes lo mencionaba, está Iván Pavlov, que hizo sus estudios con animales. Dice así la imagen. Fíjate bien en cómo controla Pavlov. En cuanto comienza a salivar, él sonreirá y comenzará a escribir en su pequeña libreta. Eso fue un experimento que hizo este conocido fisiólogo ruso, en el cual el perro se le pone la comida, son dos elementos en el cual él pues va a ingerirlo, y hace una serie de experimentos y introduce la campana, que es un elemento neutro. Entonces él ya empieza a relacionar que cada vez que suena la campana hay comida. Entonces fue sometido a diversos experimentos en el cual se controlaba la conducta. Posteriormente continuó John
John Watson, que es el padre de la psicología conductual, en el cual dice que, por ejemplo, los niños aprenden temores del ambiente social. Él hizo un experimento también con niños en el cual él los sometió y, por ejemplo, el miedo, el niño ve una rata, ve un gato y de repente el niño no le genera, lo ve más bien como algo bonito para jugar, para experimentar y en pronto a otro empieza a partir de este experimento a generar conductas en el niño que le generen miedo. Desde esta perspectiva, entonces, cada vez que el niño ve un elemento, un animal que sea peludo, digámosle así, el niño va a empezar a generar temor y así lo lleva de adulto. Entonces dice cómo el ambiente social puede incidir en la conducta de las personas desde pequeños. Como un estímulo, digámosle, en este caso negativo. Como un estímulo positivo, probablemente se aprende una materia nueva y hay estímulos muy agradables a sus sentidos y a su propio aprendizaje, es probablemente que la respuesta va a estar condicionada de agrado, de satisfacción a esta materia. Posteriormente sigue el conexionismo. Esto fue Edward Thorndike, que trabaja por ensayo y error o por selección y conexión. Desde esta perspectiva, entonces es la asociación, el ejercicio y el efecto. Van en esta línea. Entonces, hay un ejemplo muy llamativo que es de un gatito en el cual el gato requiere escapar de la jaula. Entonces, y hay una palanca. Entonces el gato no sabe cuál es la salida, o sea, no sabe cómo poder salir de este encierro. Entonces empieza a hacer gemidos, empieza a pelearse con la misma jaula y él no sabe cuál es el sentido, pero se le enseña que bajando la palanca hay una respuesta correcta, es decir, puede salir. Entonces él ya empieza a hacer una conexión de que si tocando la palanca puede salir, eso es una respuesta correcta, y no tocándola no es una respuesta correcta, entonces la borra, digámosle así, desde esta conexión que nos enseña este gran autor teórico importante del conexionismo, y se deje de ejercitar. Entonces al gato se le enseña que tocando la palanquita él puede totalmente buscar la salida. Y ese es el efecto de satisfacción. Ya tuve la respuesta correcta para poder salir de este encierro. Ese fue el experimento que este gran autor nos muestra en algunas de las lecturas que ustedes tuvieron acceso y empieza a ser un condicionante del aprendizaje. Entonces, apropio la respuesta correcta y borro la respuesta incorrecta, digámosle así, desde esta perspectiva. Y pues vamos luego con el aprendizaje asociativo de Guthrie. Entonces, hay a un estímulo constante, hay una respuesta por hábito. Entonces dice, cuando dos sensaciones ocurren juntas en forma repetida, acaban por asociarse, de manera que posteriormente cuando ocurre solo una de estas sensaciones, la otra sensación también es evocada respuesta. Ejemplo, se le dice a un niño, la capital de Costa Rica es San José, la capital de Costa Rica es San José en forma reiterativa. Ese es el estímulo que yo le doy memorístico. En el momento que yo le digo, la capital de Costa Rica es, el niño probablemente me va a decir San José. Entonces, esa es la respuesta por hábito. Así con cuestiones de memoria, la capital de Nicaragua es Managua. En forma constante llega un punto que cuando ya se la digo al niño, emite esa respuesta por justamente ese hábito que yo le he recreado a él. Y luego viene el otro, que es el condicionamiento operante, que Thorndike y Skinner son los precursores más importantes que hay. Se aprende todo aquello que es reforzado. Entonces, acá es fundamental tener claro que en el condicionamiento operante tenemos que el ambiente, las condiciones externas explican la conducta del ser humano. Es decir, mi historia de vida, tengo un comportamiento ante ella y a la vez genero una consecuencia, un hábito por aprendido, digámosle así, y por eso el ambiente yo le genero
cierto tipo de respuestas por mi crianza, por mis hábitos constantes. Entonces, el ambiente va a incidir muchísimo en cómo yo me comporto, y más aún si mi familia me refuerzan conductas en forma permanente. A partir de eso está el otro, que es el análisis ABC, el análisis de la conducta. Está el comportamiento, que dice acá el B, behavior, antecedentes y contexto y consecuencias. Viene siendo muy similar a lo que acabamos de explicar. ¿Y en qué sentido? En cómo las consecuencias, en este caso, yo las asumo, ¿verdad? Como hábitos ya aprendidos, y cómo me condicionan mis acciones ya de niño, y posteriormente cómo inciden en mi formación, tanto en la escuela, tanto en el colegio, tanto en la universidad, que nos han condicionado desde niños, y muchas veces queremos respuestas a esos hábitos que hemos adquirido a través del tiempo. Luego sigue el condicionamiento nuevamente operante, el refuerzo y castigo. Dice, no basta con señalarle a la persona qué conducta no debe emitir, sino que además hay que señalarle qué es lo que debe hacer en cambio. Entonces recuerden que hay reforzadores positivos y reforzadores negativos. Todos lo hemos vivido. También hay castigos ante estas situaciones. Por ejemplo, si yo estuve en el preescolar y yo digamos, hacía una buena exposición de una materia, me daban un sticker o una postal. Entonces, la maestra probablemente me daba felicitaciones frente a mis compañeros, y yo muy posiblemente en las próximas veces tuve ese refuerzo, ese estímulo tan positivo, que en los años de aprendizaje me agrada exponer, me agrada hablar frente al público. Por el contrario, hay refuerzos que son también negativos, que puede que no tenga esa facilidad, y mi conducta o mi actuación fue burlada desde pequeños. Entonces ya posteriormente a mí me genera pánico, me genera ansiedad hacer ese tipo de exposiciones, dada lo que viví desde pequeño. O más si fue castigado como tal esa conducta en la que digamos, se me impuso que debo hacer el cambio. Entonces, digámosle que los aspectos emocionales desde esta perspectiva no fueron incorporados como tal. Ya les digo, porque desde acá se supone que el adulto es el que sabe y el que maneja el poder y la autoridad frente a los pequeños, o en este caso la parte de los maestros, ¿verdad? De los docentes, profesores, desde la perspectiva educativa. El conductismo en la educación, bueno, acá, como bien señalamos ahorita, el conductismo es una corriente que se utiliza mucho en psicología actualmente, y en la educación lo acoge, regida principalmente por una necesidad de empezar a generar teorías desde esta perspectiva, y se inicia como una tabula rasa, es decir, que la persona, perdón, en este caso no conoce, no sabe nada, y hay que depositarle conocimientos. También, como bien vemos, la conducta está regida por leyes y sujeta a variables ambientales. Las personas van a responder a lo que yo quiero generar únicamente. En educación puede implicar desarrollar un ambiente en la sala de clases que promueva comportamientos deseables en los alumnos. Acá, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es cuando un estudiante quiere participar. Entonces, si él quiere participar, hay una conducta que es levantar la mano, y el docente, si quiere o no, le da la palabra. Por ejemplo, es un ambiente de repente muy tenso, porque el estudiante tiene que acoplarse a las reglas o normativas y lineamientos que el docente imponga o quiera emitir. En este caso, algunos aportes, principales aportes con respecto a conocimiento, aprendizaje y procesos mentales. El conocimiento debe ser evidenciable. Por ejemplo, aprender a escribir se evidencia con la posibilidad de poder generarlo.
El aprendizaje se da cuando hay una modificación del comportamiento, es decir, el docente comprueba a través de exámenes, de instrumentos evaluativos, que el estudiante sabe. Pero ve qué interesante, el estudiante podemos evaluarlo o calificarlo a través de una prueba evaluativa. En el momento lo dice, sin embargo, posteriormente a la prueba, usualmente se pierde lo aprendido, porque todo fue muy memorístico. Fue un estímulo que se generó por ganar una nota, un número, y posteriormente algunas cosas quedan, no necesariamente a veces es lo mejor. Debemos tener claro que muchos y muchos profesores y docentes utilizamos o hemos utilizado esta forma, este enfoque. Sin embargo, no podemos tenerlo como, desde mi punto de vista acá en esta parte, como el enfoque que utilicemos, porque finalmente el aprendizaje sabemos que es colectivo, es conjunto, incide en otros factores, pero en este caso hay una modificación del comportamiento pensado en estímulos y respuestas. Los procesos mentales que podemos desarrollar acá son la memoria, la inducción, el razonamiento de cosas particulares a generales. Es decir, ha dado aportes importantes este enfoque educativo. El docente cuando promueve ese tipo de aprendizajes usualmente tiene objetivos unidireccionales. Es decir, a él o a ella le interesa que el estudiante aprenda y ejecute el conocimiento obtenido en clase, sin tomar en cuenta los intereses ni necesidades ni conocimientos previos que el estudiante tenga. Formula actividades caracterizadas por la transmisión de conocimientos, es decir, transmite, la persona no sabe, entonces yo le transfiero todo el conocimiento. No es un proceso colectivo, sino usualmente es, como bien lo decía, objetivos unidireccionales. Los recursos que se usan, apoyo muchas veces de computadora, lecturas de antología, presentaciones orales de memoria, presentaciones en PowerPoint, cuestiones que requieran individuales, que requieran mucho la memoria del individuo. Las evaluaciones, como bien lo apuntábamos anteriormente, son exámenes memorísticos, imitación de ejercicios, textos, y los parámetros de evaluación son numéricos. Y de esa manera comprueba que el estudiante sabe o no sabe la materia. El rol estudiantil para construir sus aprendizajes. Bueno, el rol es totalmente pasivo y receptor del conocimiento. No es activo, no es interactivo, el estudiante solo recibe todo el conocimiento dado por el docente. Demostrarán haber adquirido ese conocimiento al memorizarlo, repetirlo y ejecutarlo cuando les es solicitado. Debe imitar la conducta docente en cuanto al ejercicio de la disciplina, y esto parte aquí que todos aprenden de la misma manera. Todos aprenden del mismo modo, no hay diferencias individuales, aquí no se toma en cuenta si tiene alguna discapacidad o alguna necesidad de algún tipo, no necesariamente es tomado en cuenta. Imagino que se les hace muy conocido, todos hemos pasado, vuelvo a reiterar, por este enfoque. ¿Cuáles son las habilidades esperadas al concluir un proceso educativo desde el enfoque conductista? Dice que está orientada a la repetición, memorización y aplicación de técnicas. No requiere liderazgo ni solución de problemas. Acá lo que son estudios de caso, flujo focales, cuestiones más de discusión y debate es carente. Solo el docente es el que dirige al grupo de estudiantes o en las sesiones educativas. Ejecuta instrucciones dadas para solucionar problemas en el ejercicio profesional. La persona las emite y no es de pensar mucho. Buscar soluciones creativas e innovadoras, no. Y los conocimientos adquiridos son producto de la ciencia exacta y el método científico. Entonces, como todo enfoque tiene sus aspectos negativos y algunos que rescatar. Eso es importante tener esa
esa apertura. Bueno, y nosotras hemos incluido un video que nos parece muy importante que lo vean. Ahí vienen los experimentos realizados por los diversos autores, teóricos, pensadores desde esta perspectiva, que se denomina condicionamiento clásico y operante. Ahí pueden pulsar un clic o buscarlo en YouTube para que puedan visualizar y les quede aún más claro todo lo expuesto durante esta sesión. Bueno, entonces esto sería por el tema del conductismo. Si hay una consulta o duda, con mucho gusto. Esperamos que les haya quedado todo muy claro. Que pasen una bonita tarde.